Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy nos toca hablar de historia y de otras cuestiones. Sí, hay como un cambio de plano, estamos haciendo algunas modificaciones. El año que viene se vienen muchas cositas. El año que viene esto va a ser mejor. Quiero dejar establecido que el año que viene todo va a ser mejor. Así que les quiero agradecer la paciencia a lo largo de este año, que ha sido un año muy movido, con mucho trabajo. Y les quiero avisando que el 2025 vamos a mejorar todo. Y va a haber mucho trabajo, dedicación y esfuerzo puesto en eso. Así que espero que pueda llegar el momento en el que lo disfruten y demás. Pero bueno, no quiero dar más preámbulos. El día de hoy toca hablar de historia y también de otras cosas. Porque hoy vamos a dedicar todo este espacio a hablar de la guerra de Siria. Pero no a hablar de los últimos acontecimientos. Vamos a hablar de toda la guerra de Siria. Los orígenes de la guerra de Siria, el desarrollo y la historia de la guerra de Siria, entre otras cuestiones. Así que espero que lo disfruten, espero que les guste y vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Pero bien, si observamos esta imagen, observamos a uno de los milicianos yihadistas que ingresó en Damasco el pasado sábado 7 de diciembre de 2024. La gran noticia en materia de política internacional de las últimas semanas ha sido el derrumbe del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Un derrumbe que no solo llama la atención por la velocidad con la que se produjo, sino que también llama la atención por lo que ha sido. Se escucha raro, me dicen que se escucha raro. Por favor, por favor, díganme que se escucha bien. Un segundo. A ver. Llama la atención por lo que ha sido. ¿Se escucha raro? No, a ustedes se les escucha raro, dejen de distraerme. Bien. No solo llama la atención la caída del régimen de Al-Assad por la velocidad con la que se produjo, sino también por el impacto que esto tiene en toda la región y en el reordenamiento de Oriente Medio. Vamos a ir desarrollando esto, pero en las últimas semanas lo que llegó es justamente que Bashar al-Assad ha huido del país, poniendo fin a 50 años de gobierno de la familia al-Assad y a 60 años de gobierno del partido Baas en Siria. En este marco es que debemos entender que la caída de al-Assad no es un elemento más, no es una noticia más en el escenario político mundial, sino que forma parte de un reordenamiento geopolítico de toda la región y un hecho que va a ser trascendental para la historia de Siria. La otra cara que ha colmado los titulares es justamente la figura de Muhammad al-Golani, que es el líder de lo que se conoce como Hayat Tahrir al-Sham, que es una organización militar de raíz islamista que ha tomado el poder y se ha convertido en la principal cabeza de lo que se ha conocido como las fuerzas del Ejército Nacional Sirio, el Ejército Libre Sirio y los distintos nombres que se han utilizado para llamar a distintas fuerzas de la coalición opositora. Lo cierto es que la llegada al poder de Muhammad al-Golani representa un cambio drástico en la historia y el desarrollo político de Siria, pero ha sido el producto de más de 13 años de guerra civil. Igual vamos a ver que el término guerra civil es bastante un eufemismo cuando hablamos del contexto de la guerra de Siria. Pero bueno, debido a esto, hoy vamos a hablar de la caída de Al-Assad, pero si queremos también podremos hablar de la caída de Siria. Y esto se debe a que a lo largo de las siguientes 2 horas, tal vez, vamos a analizar el amplio contexto de la historia de la guerra de Siria. Así que espero que los disfruten. Si han llegado hasta acá, por favor, pónganle like a este video. No se olviden de comentar cuando terminen y demás. Pero bueno, ¿por qué decimos que es un eufemismo decir que la guerra en Siria fue una guerra civil? Porque lo cierto es que hay un conjunto de actores tan variados y un conjunto de intereses que exceden ampliamente los límites geográficos de Siria y que dan cuenta de que Siria ocupa un lugar estratégico en el ordenamiento de Oriente Medio en general o, si queremos, de todo el mundo de euroasiático y africano. Eh,
algunos hablan de que justamente Siria es el centro del mundo, porque si nosotros nos hubiéramos parado en la antigüedad y quisiéramos haber trazado una suerte de punto central en lo que es la geografía del mundo afroasiático, Siria hubiera ocupado un punto nodal. Es por esto que la guerra de Siria ha sido un elemento central para el desarrollo de la geopolítica global. Es que pensémoslo así, Siria es una suerte de llave que une África, Asia y Europa. Se encuentra en la región este del mundo mediterráneo. Es la puerta de acceso a una serie de mares distintos. Por un lado, tiene acceso a el mar Mediterráneo, tiene acceso a, básicamente de forma indirecta, a lo que es el Golfo Pérsico, a lo que es el Cáucaso, al Mar Negro. Está ahí nomás del canal de Suez. Es un lugar de paso central en todo lo que son las rutas, el comercio de toda la región euro-afroasiática. Pero además, cuando analizamos la historia de Siria, lo que encontramos es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, Siria ha sido un lugar de paso, un lugar central. De hecho, lo interesante es pensar que también en Siria se dio el desarrollo de muchas de las que se consideran las primeras civilizaciones como tal. De hecho, los ríos Tigris y justamente el Éufrates pasa a través de lo que es el país de Siria. Así que en torno a los ríos Tigris, Éufrates, hace prácticamente más de 5.000 años empezó en términos canónicos, comillas, 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 la historia con el desarrollo de los primeros grandes estados que tenían cultura escrita. Ahora, lo interesante de la historia de Siria, como decíamos, es que siempre fue un lugar de conflicto. De hecho, todos los grandes imperios ocuparon en algún momento Siria. Podemos hablar de el imperio persa, vamos a hablar del imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, el imperio persa sasánida, entre otros. Así que el imperio otomano, y es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Porque justamente ocupa un lugar estratégico y central. Es tan interesante la larga duración que tiene la importancia de Siria como un punto estratégico en el mapa, que una de las primeras guerras, una de las primeras batallas que podemos reconstruir con cierta precisión es, acá dice alguien que el centro del mundo es Buenos Aires, por algo existe el obelisco, tiene un punto. Uno de los puntos interesantes es que la batalla de Kadesh, por ejemplo, que es una de las primeras batallas que podemos reconstruir con cierta exactitud entre Ramsés II y el rey Tita Muwatalli, se produjo justamente por el control de Siria como un punto estratégico en las antiguas rutas de comercio de los inicios de la edad en lo que había sido la edad de bronce. Ahora, acá también en la región de Siria se produjo el surgimiento de las principales religiones, no en la región siria propiamente, sino en torno a este espacio. Lo que se conoce como el corredor sirio-palestino, y en torno a Siria tuvimos el surgimiento del judaísmo, tuvimos el surgimiento del cristianismo y tuvimos religiones monoteístas, ¿no? El surgimiento del Islam. De hecho, justamente también por eso es que en la región de Siria y lo que es la región sirio-palestina en general, se produjeron las principales cruzadas que llaman nuestra atención cuando pensamos en las cruzadas de la Edad Media como tal. Entonces, Siria ocupa un lugar estratégico y eso ha sido una constante a lo largo de su historia. Ahora, si quisiéramos trazar en la historia desde la Baja Edad Media, el mundo sobre todo el mundo moderno, quién ha sido la gran potencia que ha ocupado Siria, y esto es central para pensar lo que está ocurriendo ahora, es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue para muchos la gran potencia de la temprana modernidad, un imperio que se extendía por Europa, Asia y África y que llegó a competir no solo con las monarquías europeas, sino con grandes imperios como el Imperio Persa, entre otros. Lo cierto es que en el siglo XVI el imperio turco-otomano terminó de consolidar su dominio de todo lo que es la región de Siria, Egipto y parte de lo que es la península arábiga.
Esa serie de conquistas por parte de el Imperio Turco Otomano le permitieron el control de todo lo que eran las tradicionales rutas comerciales que unían a Europa con Asia. Ahora, a lo largo de siglos, el Imperio Otomano tuvo diversas etapas y a partir del siglo XIX estaba en una franca decadencia frente a la expansión de las grandes potencias industriales de la Revolución Industrial. Es por eso que durante la Primera Guerra Mundial vamos a ver cómo el Imperio Otomano eclosiona, al igual que muchos de los grandes imperios. Ocurre lo mismo con el Imperio Ruso en el marco de su guerra civil revolucionaria, ocurre lo mismo con el Imperio Alemán, ocurre lo mismo con el Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Turco Otomano no va a ser la excepción. El Imperio Turco Otomano va a disolverse en el marco de la derrota y la crisis que enfrenta el dominio otomano. A su vez, hay que destacar que las potencias europeas impulsaron alzamientos árabes en todo lo que eran los dominios árabes del Imperio Otomano, entre ellos justamente en el espacio del corredor sirio-palestino, entre otros. Así, en el marco de lo que fue los acuerdos que sigan al fin de la Primera Guerra Mundial, vemos cómo estos territorios dejan de estar bajo control del Imperio Otomano y pasan a estar bajo el control de las potencias de siempre. Y eso no es un detalle menor, porque, al igual que ocurre a lo largo de la historia, Francia y el Reino Unido se reparten los territorios del Imperio Otomano eh, y se los dividen como áreas de influencia. Así como siempre se habla del mandato británico sobre Palestina, el fin de la Primera Guerra Mundial lleva al surgimiento de un mandato francés sobre lo que hoy es Siria y el Líbano. De hecho, propiamente Siria y Líbano no eran dos estados separados por entonces, sino que esa separación es un producto posterior. Ahora, la independencia de Siria como tal no va a llevar al surgimiento de un Estado organizado y con un sistema político, no me sale la palabra, estable a lo largo de las próximas décadas, sino que al contrario, la existencia de una Siria políticamente independiente va a ser también una fuente de enormes turbulencias una y otra vez en las décadas que siguen. Golpes de Estado, conflictos internos. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que el Estado sirio es a su vez un Estado multinacional y multiconfesional. Hay diversos grupos étnicos y nacionales que habitan en el espacio de Siria y a su vez hay diversas religiones. Hoy en día aproximadamente el 70% de la población es de religión musulmana sunita. Pero hay otros grupos como los chiitas, como los alawitas, que son una secta minoritaria dentro del mundo chiita. Hay cristianos, ha habido históricamente en su momento judíos, hasta bueno, todo lo que es el inicio del conflicto árabe-israelí como tal. Eso ha sido históricamente una fuente de turbulencias, además de la intervención histórica y constante del condicionamiento por parte de las grandes potencias. Ahora, en los años 60 se da un surgimiento de una fuerza política que va a ser central para pensar la política de Siria, pero también la política de la región, que es justamente el surgimiento del partido Baas o el partido árabe socialista. Nacional, el movimiento del socialismo árabe es un movimiento que tiene que ver con el proceso de la descolonización y el surgimiento de lo que se conoce como el panarabismo. Básicamente el nacionalismo árabe, el panarabismo, planteaba la asociación, la alianza histórica entre todos los pueblos árabes. Incluso proponer la cooperación, la defensa mutua de sus intereses. Esta va a ser la base para que en algún momento existan fenómenos como la Liga Árabe que conocemos al día de hoy. Lo interesante del surgimiento del partido Baas es que además viene con un proyecto de reforma social y de modernización política y económica de estos procesos. Así vamos a tener distintas filiales del partido Baas en distintos países de Oriente Medio, ¿no? En los que la población árabe busca defender un destino común. De hecho, para que nos hagamos una idea, justamente Bashar al-Assad ha sido uno de los gobernantes que ha estado a la cabeza del Estado sirio de la mano del partido Baas. Ahora,
Ese partido Baas surge justamente en un proceso político singular que está marcado también por la influencia de Gamal Abdel Nasser. El líder nacionalista árabe de Egipto llegó a proponer y establecer de forma temporal incluso una unión nacional entre Siria y Egipto que formaron un solo Estado árabe por un muy breve periodo de tiempo a principios de la década del 60. Ese proyecto daba cuenta justamente del alcance del nacionalismo árabe y el panarabismo como un proyecto regional. Sin embargo, ese proyecto fue disuelto por un golpe secesionista que llevó a la división de Siria con respecto a Egipto. Sin embargo, en los años siguientes, la política de Siria a partir de la década del 60 estaría marcada justamente por una serie de desarrollos políticos del Baas que ocuparía el centro de la escena política de Siria a partir de 1961, si no me equivoco, 1963, si no me equivoco, estoy bastante convencido de que es 1963. Y lo interesante es que hay todos diversos sectores del ejército sirio, de un sector nacionalista, que va a tener simpatías con lo que es el panarabismo y particularmente el partido Baas. Ahora, en estos años, en estos primeros años de gobierno del partido Baas en Siria, se produce uno de los conflictos armados que va a ser más influyente para la región de Oriente Medio, que es justamente el de la Guerra de los 6 días. Durante los primeros años de existencia del gobierno del partido Baas en Siria, entonces se produce la Guerra de los 6 días, en la que Israel ataca sorpresivamente a todos los países, los principales países de Oriente Medio, y aplasta sus ejércitos con mucha velocidad. Un Israel ahora armado por Estados Unidos tiene armas y un ejército muy moderno y en un ataque relámpago va a ocupar una serie de territorios que llevan a multiplicar los territorios o lo que era la extensión geográfica del propio Israel. ¿Cuáles son esos territorios? Bueno, cuando hablamos de Egipto, por ejemplo, podemos referirnos a lo que es la ocupación de todo lo que es la península del Sinaí. Israel rápidamente derrota a las fuerzas egipcias, ocupa el Sinaí y se extiende prácticamente hasta el control del canal de Suez, prácticamente. Por otro lado, a lo que era Jordania le ocupa lo que es la región de Cisjordania o el oeste al río Jordán. Y por el norte se da un fenómeno que va a ser muy importante para la historia de Siria, que es la ocupación de una región que se conoce como los Altos del Golán, que son prácticamente la frontera histórica entre Israel y Siria. ¿Qué ocurre con la ocupación de los Altos del Golán? Bueno, que a partir de 1967 Israel ocupa territorio de Siria y va a sostener esa ocupación a lo largo de décadas. ¿Qué ocurre además con los Altos del Golán? Bueno, los Altos del Golán son una región, primero, que ocupa un lugar estratégico por su altura. Justamente es una región montañosa y de mesetas que tiene la particularidad de que es una gran plataforma de control y dominio sobre la región o incluso una gran plataforma para atacar Damasco o para atacar del otro lado, si querés, Tel Aviv. Pero además, los Altos de Golán tienen una de las regiones del suelo más fértil en un territorio que se caracteriza por ser árido y tiene una de las principales fuentes de agua potable. El otro día leía un artículo que planteaba que algo así como el 30% del agua que consume Israel es provisto por los Altos del Golán. Así que nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene este territorio. Ahora, Israel no solo lo ha ocupado a partir de 1967 y hasta el presente, sino que a su vez ha establecido colonos en esta práctica que es ilegal según el derecho internacional, que es que ha trasladado población a los territorios ocupados. Ahora, uno de los militares que pelea durante la guerra de los 6 días es un tal Hafez al-Assad, un militar nacionalista sirio que es uno de los militares que responden al partido Baas. Hafez al-Assad había sido simpatizante de Nasser, había sido parte de todo este proyecto político, pero en 1971 dirige un golpe de Estado que le va a permitir llegar al poder en Siria.
estableciendo una continuidad del partido Baas en el poder, pero ahora bajo su liderazgo. ¿Cuánto tiempo va a gobernar Hafez al-Assad, lo que es Siria? Va a gobernar 29 años, desde 1971 hasta el año 2000. En la práctica con elecciones amañadas, pero también con muchísimo apoyo. Lo cierto es que en un país que había sido caracterizado por golpes, convulsiones políticas y la falta de un gobierno estable, lo que va a dar Hafez al-Assad es estabilidad a este país y a la región en general. Ahora, Hafez al-Assad es también uno de los líderes árabes que participa de lo que se conoce como la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur es otra de las grandes guerras que marca la región y es uno de los episodios centrales de la historia del conflicto árabe-israelí. Por entonces, el ejército de Egipto y el ejército sirio se habían modernizado gracias al apoyo de otra potencia, que era la Unión Soviética. Entonces, con armamento soviético, ahora podían modernizar sus ejércitos para enfrentar a un Israel que tenía armas estadounidenses. Y en 1973, durante la celebración de Yom Kippur, las fuerzas egipcias, sirias, atacan sorpresivamente a Israel, propinándole algunas duras derrotas. Luego la guerra queda más o menos en tablas, pero como nos muestra esta foto de soldados israelíes capturados por el ejército sirio, fue una guerra que le costó muchas bajas a Israel. De hecho, fue la guerra en la que más bajas tuvo en todo el siglo XX. Ahora, la guerra de 1973 lleva a un acuerdo sobre los Altos del Golán. ¿Qué ocurre a partir de los acuerdos? Se establece una línea de separación, una zona desmilitarizada, que es apenas una porción de los Altos del Golán. Pero Israel retiene el control de la mayor parte de este territorio histórico. Así que desde entonces, insisto, van a ser 60 años, en 2027, Israel ocupa territorio sirio y no solo ocupa territorio sirio, sino que ocupa un territorio que es muy rico para la agricultura y también que tiene importantes fuentes de agua potable para la región, además de una posición estratégica. Ahora, la vida política bajo el régimen de Hafez al-Assad también va a estar marcado por el control de la disidencia interna. Una de las particularidades del partido Baas, y esto es muy importante, es que es un partido laico, ¿no? Como podemos esperar de un partido de base socialista. No hay que pensarlo igual como el socialismo marxista como tal, pero planteaban algunas reformas sociales y un rol activo del Estado. Lo interesante de que sea un partido laico es que en un país multiconfesional esto marcaba, por ejemplo, la protección a las minorías. Entre ellas, la minoría alauita, de la que el propio Hafez al-Assad era parte, pero también la minoría cristiana. Tenemos que recordar que Siria es uno de los países de Oriente Medio con mayor población cristiana. El que tiene mayor población cristiana como porcentaje de su población total es el Líbano, propiamente, que sin ir más lejos, había sido parte de Siria. Esto lleva justamente al enfrentamiento con algunos grupos, como por ejemplo los grupos militantes, yihadistas, y otros grupos que plantean que Siria tiene que ser un estado confesional, debido a que la mayor parte de la población es sunita, el 70%. Es así que en los años 80 estalla un conflicto interno con los Hermanos Musulmanes, una organización que tiene distintas filiales en la región de Oriente Medio y que es una organización fundamentalista que planteaba la creación de un Estado confesional. Lo cierto es que Hafez al-Assad va a reprimir y atacar masivamente a los Hermanos Musulmanes. Muchos de sus líderes y militantes terminan yendo al exilio a países como Egipto y en el medio también se cometen ataques a muchos de los grupos opositores o que planteaban otro tipo de reformas en la política de Siria. Así que la lucha contra los Hermanos Musulmanes en la década del 80, que deja un saldo de miles de muertos al día de hoy no determinados, algunos llegan a hablar de 20.000 y 30.000, es un conflicto interno que es el único grave que ocurre durante el gobierno de Hafez al-Assad, y que lleva justamente al control de esa oposición que podía ser una oposición fundamentalista. Creo que se está corriendo la cámara, ahí debería estar bien y prolijo.
Lo interesante de esto es que con todo, Hafez al-Assad logra darle continuidad a su gobierno y logra gobernar 29 años Siria. Y acá aparece uno de los grandes puntos. En la década del 90, Hafez al-Assad está enfermo de cáncer y aparece el debate sobre, bueno, ¿quién va a suceder al tipo que ha ordenado la política de Siria y que ha dirigido el destino de este país durante el cuarto de siglo anterior al momento de proponer estos debates? Bueno, ahí aparece la opción por los hijos. Hafez al-Assad tenía tres grandes hijos que podían ocupar ese rol. Estaba Basel al-Assad, que era el hijo mayor, históricamente preparado para ocupar ese lugar. Después viene Bashar al-Assad, que es el segundo hijo, y el tercero es Maher al-Assad. Lo cierto es que... ahora me olvidé si es Basel o Besal. No puede ser. Basel. Basel. Casi totalmente convencido que es Basel. Un hueco. Un hueco. Lo cierto es que la muerte del hijo mayor de los al-Assad, que había sido el candidato predilecto para suceder al padre, va a llevar justamente a que el heredero del régimen político, que va a ser preparado desde los 90, el hijo mayor muere en un accidente de tránsito en 1994, sea justamente el inesperado, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad había tenido una educación occidental, incluso en el Reino Unido, estudiaba medicina, no se había preparado históricamente para ser el hombre que dirija el destino de Siria y terminó asumiendo este cargo a partir de la muerte de su hermano. La muerte de su hermano mayor lleva a que el hijo no predilecto para dirigir el destino del país tenga que asumir un rol histórico de sucesor de su padre. Así, en el año 2000, un joven, realmente joven, porque en estos momentos tiene 59 años, si no me equivoco, así que estarían sus 30 y pocos, por entonces 35 años tendría, Bashar al-Assad deba asumir el gobierno del país. Tras una campaña propagandística que lo preparó para esto, es electo, sin una oposición importante, presidente de Siria. Ahora, Bashar al-Assad, por su formación en el Reino Unido, por haber tenido mucho contacto con la cultura occidental, era visto por muchos como un posible reformista. Y los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por un proceso que fue conocido como la Primavera de Damasco. Bashar al-Assad, que no había sido formado para ser el sucesor, ¿no? Los tres hermanos al-Assad, Basel al-Assad, Bashar al-Assad y Maher al-Assad, ya iremos de izquierda a derecha, fue proclamado como un líder fuerte, le hicieron hacer el servicio militar rápidamente para que tenga un poco de currículum en el mundo castrense. Tenemos que pensar que su padre había combatido en la Guerra de los 6 días, había combatido en la Guerra de Yom Kippur, justamente había llegado al poder a través de un golpe por su cercanía con los círculos militares, y la forma de legitimar a Bashar al-Assad fue presentarlo también como un hombre del ejército, ¿no? Un hombre que podía dirigir el destino de Siria. Pero lo cierto es que también vino con aires de reforma. Apenas asume, se produce este periodo que es conocido como la Primavera de Damasco, en la que se da una relajación de la represión y del control de la población, se permiten publicaciones de medios opositores y ese tipo de cuestiones, pero muy pronto la Primavera de Damasco llega a su fin y se retoman muchas de las prácticas del padre. La utilización de los servicios de inteligencia, el control de la población, el control de la prensa, la represión, entre otros. Pero se logra, sin embargo, atravesar un proceso de modernización económica y política, que, a pesar de ser inacabado, permite, por ejemplo, una renovación en materia de comunicaciones, entre otros. Una de las cosas que tenemos que entender
en estos gobiernos que no dejan de ser autoritarios y hasta se los podría calificar de dictatoriales y demás, es que son gobiernos que fueron muy estables en regiones que están marcadas por un montón de divisiones internas. Como dijimos acá, hay divisiones étnicas, nacionales, religiosas, y este país ha sido históricamente un caldo de cultivo rodeado de potencias regionales con intereses involucrados. A ver, Siria, para que lo pongamos de nuevo, tiene frontera con Israel, tiene frontera con Turquía, tiene frontera con Irak, y más allá de eso tenemos a Irán. Está cerca justamente de Arabia Saudita, de Qatar, entre otros de los países ricos de la península arábiga que tienen influencia en la región. Y sin embargo, con todo eso, ha atravesado históricamente una gran estabilidad política en un territorio muy convulso. Y Bashar al-Assad, ¿no? Y su gobierno estuvieron marcados por ese culto a la personalidad similar al de su padre. Ahora, también se produjeron modernizaciones, como dijimos. Una de ellas tiene que ver con lo que es el mundo de las comunicaciones, con lo que es la empresa estatal Siriatel, que es básicamente la empresa de telefonía estatal de Siria. También esto sirvió para hacer negocios, como muchas veces ocurre y se pueden imaginar. En este tipo de regímenes que gobiernan el mismo partido mucho tiempo, hay muchos espacios para los abusos de poder, para actos de corrupción, entre otros. Ahora, ¿qué pasa con el otro hermano al-Assad? Bueno, Maher al-Assad, para algunos una suerte de oveja negra, el menor, un poco más rudo, brusco, va a ser el que dirija a la conocida Guardia Republicana. Podríamos considerar a la Guardia Republicana como el brazo militar directo del gobierno que se ha utilizado tanto para acciones militares como para acciones de control interno. Siria tiene el ejército estatal de Siria ha tenido históricamente diversos aparatos de inteligencia. Uno de los más importantes ha sido la inteligencia de la Fuerza Aérea, entre otros, y demás. Pero Maher al-Assad, como dirigente de la Guardia Republicana, ha tenido a su cargo, entre otras cosas, el control de la oposición a partir de este brazo militar del Estado sirio. Ahora, con este gobierno que después tira para atrás el proceso de las reformas políticas, entre otros, es que a partir de 2010 vemos a la región totalmente convulsionada por un proceso político muy idealizado que va a ser conocido como la primavera árabe. Ya el nombre nos da cuenta, ¿no? Porque la primavera siempre tiene que ser algo positivo. Lo cierto es que, así como estaban los al-Assad en Siria, la región de Oriente Medio estaba marcada por la existencia de una serie de gobiernos, regímenes y fuerzas políticas que llevaban varias décadas en el poder. Por dar un ejemplo, podríamos mencionar a los al-Assad en Siria. Antes de la guerra de Irak hubiéramos mencionado a Saddam Hussein en Irak. Podemos mencionar a Mubarak en Egipto o también a Muammar Gaddafi en Libia. Lo cierto es que esta serie de protestas masivas, también alimentadas por el fenómeno de las redes sociales en los grandes centros urbanos, por tal vez la injerencia de Estados Unidos y su aparato propagandístico y Occidente, llevan a que se produzcan una serie de manifestaciones masivas, entre comillas, liberales pro-democráticas, pro-reformas democráticas en los principales centros urbanos de la región. Entre los gobiernos que van a caer como producto de la primavera árabe, uno de los más distintivos es justamente el gobierno de Mubarak en Egipto. Egipto, tras la muerte de Nasser, vio el ascenso de Sadat. Sadat fue más o menos contemporáneo a Hafez al-Assad, pero es asesinado en la década del 90 por firmar los acuerdos con Israel, entre otras cosas, y desde la década del 90 estaba gobernando... ¿90? 80. Vacío. Ahora no me acuerdo si venía gobernando 20 años o más, pero aproximadamente 20 años llevaba gobernando hasta 2011 Mubarak en Egipto. La caída de Mubarak es para muchos uno de los modelos, ¿no? De la caída de estos gobiernos o estos regímenes, de comillas, autoritarios, no alineados con Estados Unidos, entre otros. Aunque Egipto ha tenido históricamente una política pragmática con respecto a Israel y ese tipo de cuestiones. Ahora, lo interesante es que la primavera árabe
que fue en gran parte una utilización del soft power de Estados Unidos y demás, lo que va a llevar es a que en otras regiones se produzcan este tipo de protestas. Uno de los países que va a ser afectado por el proceso de la primavera árabe es la Libia de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, líder socialista árabe, o beduino si queremos, pero bueno, tiene una mezcla de las dos cosas en Libia, lleva adelante el gobierno con el índice de desarrollo humano más alto de África hasta entonces, y había sido un histórico enemigo de Estados Unidos, incluso financiando a grupos armados y guerrilleros enfrentados a Estados Unidos y sus aliados. En Libia también se da un proceso de movilizaciones y protestas que Gaddafi logra controlar. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando Gaddafi logra controlarlas y no se produce la caída como uno hubiera esperado, ¿no? Desde Occidente, utilizando todas estas maniobras, se produce una guerra a gran escala en Libia. Una fuerza conjunta compuesta por los países de la OTAN atacan Libia y bombardean, desmoralizando y destruyendo el aparato político y militar de Muammar Gaddafi. Mientras las principales potencias, hablamos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, entre otros, bombardean la capacidad militar de Gaddafi, se arma a grupos armados opositores sin preguntarles cuál es su proyecto político para el país. Así, guerrillas rebeldes recorren Libia, esto algún día lo vamos a explicar en todo el detalle que merece, y acorralan al gobierno de Gaddafi, que es brutalmente asesinado, incluso su persona es exhibida capturada, golpeada, cortada y demás, y posteriormente su cuerpo y cadáver. ¿Qué ocurrió con estos grupos armados presentados en la prensa estadounidense como democráticos y demás? Que Gaddafi cayó y Hillary Clinton pudo decir, ¿no? En esa famosa entrevista, "We came, we saw, he died", ¿no? Vinimos, vimos y él se murió. A partir de esto, Libia se convirtió en un estado fallido marcado por guerras eternas, hace 13 años de guerras intestinas, facciones y grupos armados, yihadistas tomando amplios espacios del país, tráfico de personas, un estado fallido, básicamente un estado fallido. El saldo final de la caída de Gaddafi es un estado fallido, miles de personas y la destrucción del país que tenía el índice de desarrollo humano más alto de África. ¿Qué ocurre con Siria? Bueno, en 2011, como parte del proceso general de la primavera árabe, Siria se ve convulsionada por un conjunto de protestas que empiezan siendo fundamentalmente pacíficas. Ahora, de nuevo, acá en los grandes centros urbanos aparecen muchos de estos grupos que simpatizan con los regímenes republicanos liberales de Europa Occidental y demás, pero también hay otros grupos. Por ejemplo, entre los grupos que salen a protestar, no solo en Siria, sino que esto tiene repercusiones en el Líbano y otros países, entre los grupos que salen a protestar está los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes salen a protestar en las calles de Siria, llamando justamente, entre otras cosas, a tomar el poder con un movimiento fundamentalista. Ahora, esa oposición, que es una mezcla entre grupos liberales, democráticos, yihadistas, grupos nacionales específicos, se lanza a las calles, se moviliza, esto va a tener mucha repercusión por la emergencia de las redes sociales, es replicado por los grandes medios occidentales y el gobierno de Al-Assad decide reprimir las protestas. Incluso se producen detenciones, torturas y hasta asesinatos y también una represión armada de las protestas. Acá es donde la cosa escala, a pesar de que justamente el gobierno señalaba que ya habrían otros grupos
allá habían grupos armados entre los manifestantes y demás, se producen choques violentos con las fuerzas de seguridad, se produce estallidos de violencia, destrucción a lo largo de las ciudades y empiezan a aparecer grupos armados y grupos radicales que forman parte de estas protestas. Ahora, acá es donde la cosa escala. A partir de 2011, el proceso de las protestas va a escalar hasta convertirse en una guerra civil. Y uno me dirá, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no cayó el gobierno de Al-Assad? No solo se trataba de que Al-Assad tuviera el control del aparato del Estado, grupos armados y demás, sino que también gozaba una inmensa popularidad. Acá tenemos, por ejemplo, movilizaciones sirias a favor de Al-Assad que se dieron también en respuesta a las movilizaciones en contra. ¿Qué ocurre con esto? Que teniendo un país polarizado entre un gobierno que lleva, en el caso del Baas, 50 años prácticamente en el poder, y una familia que para entonces llevaba 40, claramente había un caldo de cultivo para el descontento por el autoritarismo, por la represión y demás. En ese marco es que vamos a ver el estallido de la guerra civil. Ahora, la guerra civil siria muchas veces es señalada como esto, una guerra civil. Pero sería mucho más propio hablar de la guerra en Siria o la guerra de Siria. Porque lo que va a ocurrir es que este escenario, este país, va a ser un campo de batalla de las principales potencias durante los próximos 13 años. Eso sí termina acá, porque puede seguir. Y acá tenemos que entender que los rebeldes sirios son un grupo sumamente heterogéneo de grupos armados de distintas orientaciones. Entre los rebeldes sirios encontramos facciones armadas que buscan poder regional o representan a minorías, grupos liberales, entre comillas, democráticos, grupos armados por otras potencias, grupos fundamentalistas de distintas corrientes religiosas. Por eso, hablar de los rebeldes, y muchas veces presentarlos como los rebeldes democráticos contra el gobierno autoritario de Al-Assad, es un poco una simplificación muy marcada, porque entre las fuerzas rebeldes encontramos realmente de todo. Uno de los grandes puntos es quién ha armado, y acá uno de los temas con la guerra civil de Siria es que lo que sí fue civil es en el sentido total y absoluto de ser una lucha que se peleó calle a calle en los principales centros urbanos, en las grandes ciudades, que vio a toda su población afectada por los combates. Esta fue una guerra de lo más intestina que se puede pensar cuando pensamos en un conflicto, en el concepto de guerra civil. Pero bueno, acá hay que decir que una de las principales fuerzas va a ser lo que es conocido como el Ejército Nacional Sirio, que ha tenido a su cabeza justamente a un conjunto de fuerzas apoyadas por Estados Unidos que eran presentadas como los rebeldes que buscaban reformas políticas y demás. Pero, de nuevo, como ocurre con otros lados, esto era una coalición de fuerzas diversas. También hay que mencionar que entre ellos vamos a encontrar grupos rebeldes que son armados por otras potencias, además de Estados Unidos, que están interesados en su posición en la región. Pero acá tenemos milicias, grupos que se separan del ejército del Estado sirio como tal, grupos yihadistas armados, combatientes internacionales, mercenarios, miles y miles de mercenarios. Uno de los fenómenos más llamativos de la guerra de Siria fue la presencia de mercenarios de las nacionalidades más diversas que se puedan imaginar. Mercenarios que venían de Europa, mercenarios africanos, mercenarios del Cáucaso, mercenarios del conjunto de la región de Oriente Medio, entre otros. Estados Unidos, tan pronto como inicia la guerra en Siria, toma un rol central en el conflicto. Para empezar, Estados Unidos va a ser el principal financiador en un principio de lo que era el ejército nacional sirio. No confundir con el ejército árabe sirio, que es el nombre que se le da a las fuerzas de Al-Assad en la nomenclatura sobre el conflicto. Además, debido a que Estados Unidos por entonces mantenía la ocupación de Irak y numerosas operaciones armadas en la región, aprovecha a ocupar territorio de Siria. Miles de soldados estadounidenses van a intervenir en el conflicto y se van a proponer ocupar los pozos petroleros de Siria.
No es una forma de decir. Literalmente Estados Unidos ocupó los pozos petroleros de Siria. Ahora, ¿cuáles han sido las formas de Estados Unidos de operar en la región? Por ejemplo, enviar equipo militar a los rebeldes sirios. Esto es literalmente una foto de Estados Unidos desplegando armas, municiones, explosivos para armar a la oposición. Por el otro lado, tenemos la utilización de bombardeos estratégicos, e incluso Donald Trump llevó adelante bombardeos en Siria, ¿no? Cuando se habla de que Trump es como el pacifista de esas cuestiones, Trump llevó adelante bombardeos contra posiciones del ejército árabe sirio durante la guerra y también, por supuesto, operaciones militares en tierra. Así que Estados Unidos se ha propuesto ocupar y defender su control de los pozos petroleros de Siria en medio de un proceso de desestabilización y guerra civil que el mismo gobierno estadounidense defendió. Ahora, además de todo esto, también se formaron campos de entrenamiento para los grupos milicianos de diversas extracciones ideológicas que estuvieran dispuestos a combatir a Al-Assad. Así, no solo con armas estadounidenses muy claras y evidentes, sino que también con logística estadounidense se llevó adelante el proceso de entrenamiento y equipamiento de grupos armados, milicias, que estuvieran dispuestos a combatir contra Al-Assad. El otro país muy interesado en Siria es Turquía, por supuesto. Turquía tiene frontera hacia lo que es el norte de Siria y el sur de Turquía. Y en lo que es la historia de la disolución del Imperio Otomano, tenemos que entender que, por ejemplo, hay una historia de un control sobre esta región que ha sido muy importante para los turcos. Esto ha llevado a que sientan que Siria es básicamente una extensión de su territorio. Además, minorías, ya vamos a mencionar, como los kurdos, habitan territorios tanto de Turquía como de Siria. Es por eso que Turquía ha participado en la guerra de Siria de dos formas distintas. Una es armando a grupos y milicias opositoras a Bashar al-Assad con el objetivo de defender sus intereses y fortalecer su posición como un actor central en la región. Y por el otro, también enviando al propio ejército turco a controlar las regiones fronterizas con Siria. Es decir, que el ejército turco llegó a ocupar posiciones, ciudades y territorios actuales de Siria. Así, junto a estos, de nuevo, montones de milicias armadas de las más diversas extracciones, entre ellos grupos fundamentalistas y yihadistas. Como podemos mencionar, entre otros, a lo que se conoce como el Frente Al-Nusra, que es un frente que ahora vamos a ver, fue, entre otros, un grupo que era una filial de Al-Qaeda y de ISIS. Ahora, también hay otros actores que tienen su juego propio como Turquía, entre ellos las milicias kurdas. Las milicias kurdas forman parte de lo que se conoce como el ejército o las fuerzas democráticas de Siria. Lo interesante es que han llegado a tener el apoyo de Estados Unidos en el proceso, pero bueno, eso es un debate para otro día. Ahora, las milicias kurdas forman parte de un proyecto nacional histórico que es el del Kurdistán. Los kurdos son básicamente un pueblo sin estado que se encuentra a caballo entre los territorios de Turquía, Siria e Irak, y que en el marco de la lucha, de la guerra de Siria, han estado peleando justamente en favor de la construcción de un estado, kurdo independiente, a su vez de defender a las minorías turcas de los grupos fundamentalistas, entre otros. ¿Qué ocurre con las milicias kurdas? Que se da una paradoja, que es que mientras el ejército o las fuerzas democráticas kurdas son financiadas por Estados Unidos, en paralelo también hay otras fuerzas como lo que es las fuerzas de lo que se conoce como Rojava, que es una confederación de fuerzas democráticas kurdas de orientación socialista y de izquierda, que han sido formadas por lo que se conoce como el PKK, que es el Partido de los Trabajadores Kurdos, una organización declarada como terrorista por Estados Unidos, perseguida en Turquía y declarada terrorista
por ser una fuerza que pelea contra lo que ellos consideran la ocupación turca del Kurdistán. Así lo interesante es que tenemos un actor que pelea en el noreste de lo que es de Siria, por un lado, en contra, por su derecho a tener un Estado nacional, en contra de las fuerzas turcas, en contra de los fundamentalistas yihadistas, ahora vamos a hablar por qué, de quiénes podrán ser, y que a su vez, debido a su lucha contra las fuerzas de Bashar al-Assad, como frente, ¿no? Como frente que son las fuerzas democráticas sirias, han sido apoyadas por Estados Unidos también. Ahora, los kurdos pelean también, como tienen un proyecto a su vez laico fundamentalmente, contra uno de los grandes actores que tuvo su lugar durante la guerra de Siria y que es ISIS. Muchas veces la gente dice una y otra vez ISIS y no sabe qué quieren decir las siglas. Pero ISIS, el Estado Islámico, quiere decir Islamic State of Iraq and Syria, el Estado Islámico de Siria e Irak. ¿Cuántos combatientes llegó a tener ISIS en la guerra de Siria? Bueno, se calcula que hacia 2014 ISIS llegó a tener 50.000 combatientes en Siria. ISIS representa la forma más extrema y peligrosa de una organización fundamentalista, terrorista islámica que nos podamos imaginar. Hablamos de una organización que llegó a tener tanto poder que creó su propia estatalidad y ocupó territorios de Irak y Siria. Y ocupó amplios territorios de Siria. Hubo un momento en el cual ISIS ocupó un territorio casi equivalente a lo que ocupan las fuerzas kurdas en Siria. Un ejército que se proponía construir un califato en Oriente Medio y que tiene filiales internacionales. Por eso muchas veces ISIS se llamaba la Internacional del Terrorismo. ¿Quién financia ISIS, no? Qué buena pregunta. Porque ISIS vende petróleo. Y tenemos registros y pruebas de petróleo vendido por ISIS a Turquía. Porque llevar adelante una guerra, una yihad, necesita armas, necesita financiamiento, equipos. Y acá hay que insistir con algo. Que es que ISIS es históricamente, y sobre todo ahora, una de las organizaciones que más ruido hacen por lo selectivos que son sus blancos y sus ataques. ¿No? Y como que ISIS se ensaña particularmente con ciertos países. Ahora tengo miedo de que me bajen el video por mostrar imágenes de ISIS. Esperemos que eso no ocurra. O por usar la T-Word. Toyota, acá dicen, sí. Siempre me cruzo y me río con las distintas versiones del meme de... Cuando a Toyota le llega un pedido de una organización desconocida en Oriente Medio de 500 camionetas. Y va y las vende. Ahora, el ejército sirio, el ejército árabe sirio, es un ejército que ha sido preparado durante años y que forma un pilar central históricamente del régimen de los Al-Assad. Tenemos que entender que el hecho de que Hafez al-Assad haya provenido del ejército sirio daba cuenta de la importancia que tenía esta institución. Además de un amplio aparato de inteligencia, tanto por parte del ejército como de la marina, la fuerza aérea, entre otros, que podía ser utilizado para el control o para la detección y desarticulación de estas organizaciones. Así que el ejército sirio ha dado una dura batalla contra las fuerzas rebeldes. Sin embargo, tiene todas sus limitaciones. De hecho, el control del territorio llegó a que prácticamente el Estado sirio pudiera derrumbarse. La gran base para el sostenimiento del gobierno de Al-Assad durante todos estos años de guerra civil prácticamente interminable fue justamente su conjunto de alianzas estratégicas y principalmente su alianza con Rusia. Rusia es históricamente uno de los grandes aliados de los gobiernos de Siria. Y podemos retrotraer esta serie de alianzas a lo que es justamente la Unión Soviética. La Unión Soviética, como vimos, fue el estado que, por ejemplo, permitió la modernización del ejército sirio de cara a lo que fue la guerra de Yom Kippur. Y fue un socio histórico de Hafez al-Assad hasta la disolución de la Unión Soviética.
De la misma forma, Rusia tiene un rol que jugar en la guerra de Siria. No solo enviando logística, armamento y demás, sino que las fuerzas rusas tuvieron su lugar durante la guerra siria en el territorio. Y no solo hablamos de las fuerzas rusas propiamente, sino que también el grupo Wagner. La empresa militar privada, el grupo mercenario Wagner, participó de la guerra de Siria. De hecho, fue uno de sus primeros grandes teatros de operación. Así como en Ucrania, estuvieron en Siria y también en amplias regiones de África. Así que en territorio de Siria, fuerzas rusas y también fuerzas del grupo contratista Wagner participaron de la guerra en apoyo de Bashar al-Assad. Pero estos no son los únicos. Si bien el gobierno de Bashar al-Assad ha sido históricamente un gobierno laico y el mismo Bashar al-Assad ha sido es alauita y es una minoría y no ha tenido un rol central la religión para su proyecto político, ha sido históricamente un socio, si queremos, un aliado, no del todo, no quiero decir aliado, pero sí, también fue un aliado. Pero no un aliado central, ¿no? Pero sí un socio, un apoyo de lo que es la revolución islámica en Irán. El régimen de la revolución islámica en Irán apoyó a Bashar al-Assad. Y acá tenemos que entender que debido a la cercanía que se da en Siria, entre Siria y el Líbano, acá dicen repetizo el iraní, Bashar al-Assad es alto, por las dudas, muy alto. Debido a la cercanía de la política de Libia y Siria, de hecho se le atribuye a Maher al-Assad, líder de la Guardia Republicana de Siria, haber participado en el asesinato del primer ministro del Líbano en 2004-2005, si no me equivoco, en un atentado. Y esto ha llevado a que para sostener a un socio en la región que permite, por ejemplo, el equipamiento y la logística de otras fuerzas. Tenemos que recordar, Siria tiene frontera con Irak, Irak con Irán, a través de grupos chiitas. Irán puede enviar armas por Irak, Siria, a sus aliados en la región, y entre ellos al grupo Hezbollah. La milicia chiita libanesa Hezbollah, que también es uno de los principales partidos políticos del Líbano, ha participado de la guerra en Siria en apoyo de Bashar al-Assad. Así, miles de combatientes de Hezbollah se han incorporado y han peleado en territorio sirio contra tanto los grupos de la oposición del Ejército Nacional Sirio, los grupos fundamentalistas. Acá un punto interesante, a veces se habla del asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos. Soleimani dirigió operaciones contra ISIS, porque muchas veces se nos confunden los tantos, y por ejemplo las fuerzas iraníes pelean contra ISIS y han peleado contra ISIS. E Irán ha sufrido más atentados de ISIS que Israel. Y uno no quiere ser conspiranoico. Pero bueno, así el grupo armado Hezbollah ha participado también de la guerra en Siria. Ahora, con tantos actores, tanto financiamiento, tantas armas y en una guerra que se peleó en las principales ciudades, vamos a entender por qué la guerra de Siria desangró al país. Y lo cierto es que la guerra de Siria dejó un saldo de cientos de miles de muertos y se calcula que aproximadamente entre 6 y 7 millones de desplazados. Una cantidad de desplazados enormes por la guerra. Entre los principales teatros de operaciones de la guerra estuvo Damasco, obviamente, pero también Alepo. Alepo es históricamente la ciudad más poblada y económicamente más importante de Siria y fue un campo de batalla de forma ininterrumpida entre 2011 y 2018. O sea, hubo acciones armadas en la principal ciudad de Siria a lo largo de 7 años. Esto ha llevado justamente a una crisis de refugiados a gran escala y una crisis humanitaria absoluta. Incluso
sin perder absolutamente el control del Estado, el acceso a servicios públicos, a agua, a alimentos, fue un verdadero desafío para la población de Siria. Y esto ha llevado justamente a que la crisis de los refugiados de Siria sea una crisis que afecte a toda la región, no solo a los países limítrofes, sino también a países de Europa que se vieron marcados por los pedidos de asilo constantes de los refugiados de Siria que buscaban un lugar para vivir, lo que también ha llevado al surgimiento de montones de campos de refugiados en las fronteras con el Líbano, con Turquía, con Jordania, con Irak, entre otros. Esa crisis de refugiados es uno de los grandes legados de la guerra de Siria que agravó un fenómeno general, que es el fenómeno de los refugiados en el Mediterráneo. Ahora, ¿cómo se ha sostenido Bashar al-Assad? Bueno, acá tenemos que entender que el apoyo de Vladimir Putin y la Federación Rusa a Bashar al-Assad es central para entender su sostenimiento en el poder. Este era el panorama de la guerra en Siria en agosto de 2014. Si nosotros nos paramos en agosto de 2014, la ciudad de Alepo, la segunda ciudad políticamente más importante y la ciudad demográfica y económicamente más importante de Siria, estaba disputada por los rebeldes. Amplios espacios del territorio, ¿no?, en el noroeste de Siria estaban controlados por fuerzas rebeldes. También en el sur. En el este, en el este y noreste, el territorio era disputado por los grupos kurdos y también por ISIS. ISIS llegó a ocupar prácticamente un cuarto de la superficie total de Siria. ISIS, quiero remarcar que es ISIS, no estamos hablando de grupos. Ahora, dentro de ISIS encontramos grupos armados, ¿no?, o que simpatizaban en algunos casos, como el Frente al-Nusra, que llegó a ser una filial de ISIS en un momento, por más que aparecía como una fuerza separada. O incluso grupos pertenecientes a la red terrorista Al-Qaeda. En 2015, Vladimir Putin anuncia, ¿no?, que va a participar con operaciones a gran escala en la guerra de Siria. Así, en 2015, las fuerzas rusas pasan a involucrarse plenamente en el conflicto a partir del despliegue de la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres del Ejército Rojo. Ahora, no olvidemos que las fuerzas rusas no han sido las únicas fuerzas aliadas a al-Assad, sino que también tenemos que mencionar a las fuerzas iraníes, tanto efectivos iraníes que han participado, incluso la visita de altos funcionarios iraníes, como al grupo armado Hezbollah. Así, a partir de 2015, las fuerzas rusas empiezan a desplegar acciones a gran escala contra los distintos grupos que controlan gran parte del territorio de Siria. Contra ISIS, contra el Ejército Nacional Sirio, contra el Frente al-Nusra, entre otros. Esas operaciones están marcadas justamente por la aplastante superioridad aérea que tenían las fuerzas rusas frente a los rebeldes sirios y el Estado Islámico. Ahora, por las dudas, no tenemos que olvidar que las fuerzas rusas no son los únicos que realizan acciones u operaciones militares aéreas. También Estados Unidos llevó adelante ataques contra el ejército árabe sirio, es decir, las fuerzas de al-Assad. Pero además, las fuerzas rusas también operaron en tierra para enfrentar tanto a ISIS como a los rebeldes, incluso en regiones como en Alepo. A su vez, hay que destacar que como parte de esta alianza estratégica entre Siria y Rusia, Rusia ha tenido en territorio sirio una base naval de una importancia central, ya que es la única base rusa en el Mediterráneo, que es la base naval Tartus.
desde esta base naval no solo se le podía dar apoyo logístico y militar a las fuerzas del ejército árabe sirio, sino que también se ha permitido extender las operaciones de Rusia y también su alcance como potencia a lo que es la región mediterránea, incluso disponiendo de submarinos. A esto hay que sumar la base aérea Kemenein. ¿Qué pasa con estas bases? No solo son bases que le permiten a Rusia operar en el Mediterráneo oriental y apoyar a las fuerzas de Bashar al-Assad, sino que también han sido el puente para las operaciones militares tanto del ejército ruso o de apoyo logístico de Rusia como del grupo Wagner en África. Tenemos que pensar que la distancia entre Rusia y África es muy extensa, pero la participación de la disposición de una base aérea, de una base naval en Siria, permitía a las fuerzas rusas tener acceso a África. De esta manera, si nosotros observamos, el desarrollo de lo que es la guerra de Siria empieza a cambiar a partir justamente de lo que es la intervención masiva de Rusia. 2014, inicios de 2015 fue el punto cúlmine en el cual el Estado sirio tuvo menor control de todo su territorio. Pero a partir de la intervención de las fuerzas rusas vemos cómo progresivamente las áreas bajo control del Estado sirio aumentan y se produce una verdadera liquidación de ISIS. Si vemos, esto era ISIS en 2017 y esto es ISIS en 2018. De la mano de esto también se produce la expulsión de las fuerzas rebeldes de ciudades como justamente Alepo, la ciudad demográficamente más importante de Siria. Para 2020, el ejército árabe sirio había recuperado el control de la mayor parte del territorio de Siria, permaneciendo las fuerzas democráticas sirias en el noreste con gran apoyo de Estados Unidos y bastiones de las fuerzas rebeldes en el noroeste, justamente en la frontera con Turquía, y en el sur. Así que la alianza estratégica entre Vladimir Putin y Bashar al-Assad fue una de las claves para que éste pueda sostenerse en el poder, pero también el apoyo de Hezbollah y del gobierno de Irán. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que tenemos que entender que por haber sido enemigo y también porque las fuerzas sirias cometieron crímenes de guerra, también las fuerzas sirias, iba a decir también las fuerzas sirias opositoras, pero decir las fuerzas sirias alcanza. Durante la guerra de Siria se cometieron crímenes de guerra, tanto por parte del ejército árabe sirio como por parte de los grupos rebeldes. Y ni hablar ISIS. Pero ¿qué pasa? Debido a que Estados Unidos y las principales potencias europeas apoyaban a la oposición, el gobierno de al-Assad enfrentó sanciones. Muchas sanciones económicas y bloqueos que limitaron enorme. A su vez, fue bloqueado diplomáticamente y se estableció una suerte de gran cordón sanitario. De hecho, no era reconocido por la Liga Árabe, entre otras grandes organizaciones que tienen importancia en la región. Sin embargo, a partir de 2020, con la reconsolidación de al-Assad en el poder, se empieza a dar un proceso de apertura muy interesante que lleva a que incluso al-Assad sea invitado a la reunión de la Liga Árabe. Esto es central para pensar justamente la posibilidad que tenía, ¿no? Un encuentro entre Arabia Saudita, que había financiado a los grupos armados, por un lado, y a lo que era el gobierno que había intentado derrocar. Es así que a lo largo de los últimos años se ve este proceso de reapertura progresiva y un intento de reconstrucción de Siria con todas las limitaciones que eso se puede tener en un país que no es históricamente un país rico, que ha sido totalmente devastado y que tiene una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Ahora,
Como parte de ese proceso, en 2022, Siria ingresa en el proyecto de... la ruta... No, quiero decir la nueva ruta de la seda, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta. La iniciativa de la Franja y la Ruta. O también el proyecto La Nueva Ruta de la Seda de China. 2022, formalmente, Siria ingresa a la nueva ruta de la seda e incluso en 2023, o sea, el año pasado, hace un año, Bashar al-Assad visitó China y se encontró con Xi Jinping como parte de estos acuerdos que se estaban desarrollando para la reconstrucción de Siria. Lo que nos deja a todos pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de este escenario al escenario que estamos viendo ahora? Si algo llama la atención, más allá de que Bashar al-Assad estuvo en el poder 24 años y que los al-Assad estuvieron 50, perdón, 54, 53, y el partido va a 60, de todas formas, más allá de ese desgaste, ¿cómo se derrumbó tan rápido? ¿Qué pasó? O sea, Siria había sido el campo de batalla durante prácticamente 10 años de las grandes potencias, parte de esa gran guerra híbrida global, era casi una competencia indirecta entre Estados Unidos y Rusia, entre Irán e Israel y demás, y de repente esto se derrumba. De nuevo, ¿qué pasó? Bueno, hay muchos puntos para analizar, pero podríamos decir que los tiempos históricos se aceleraron enormemente a partir de 2022 en todo el mundo y fundamentalmente en la región, a partir de 2023. Un punto central que tenemos que mencionar es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, esa gran confrontación entre el eje euroasiático y el eje atlantista, es la guerra más importante de nuestro periodo prácticamente, así como lo fue Siria hace 10 años. Desde que Vladimir Putin anunció lo que Rusia llama la operación militar especial, se inició el despliegue a gran escala de las fuerzas rusas en Ucrania para enfrentar al gobierno de Volodymyr Zelensky. A su vez, el apoyo por parte de la OTAN a Volodymyr Zelensky ha llevado a que la guerra sea una guerra a gran escala entre grandes potencias, con Ucrania como campo de batalla, de la misma manera que Siria fue el campo de batalla antes. Ahora, el involucramiento de las fuerzas rusas en Ucrania ha llevado a que gran parte de la capacidad militar, logística del Estado ruso esté justamente instalada para este conflicto y no esté disponible para otros escenarios, a pesar de que el rol de Rusia como potencia ha llevado a que tenga influencia en otros espacios. Pero el gran detonante de la región posiblemente sean los ataques del 7 de octubre de 2023. El 7 de octubre de 2023, las fuerzas de Hamas realizaron la mayor incursión en su historia en territorio de Israel, o justamente para ello la Palestina ocupada. Los ataques que llevaron adelante en la frontera contra posiciones israelíes y también kibbutz fue el ataque más sangriento que haya hecho Hamas. Durante el mismo, Hamas asesinó alrededor de 300 militares y más de 600 civiles. Ese ataque, que llevó también a la toma de cientos de cautivos, inició una respuesta a gran escala por parte del Estado de Israel que ha llevado la guerra en Gaza a lo que es prácticamente un genocidio. A lo largo del último año y 2 meses, las fuerzas israelíes han intervenido en Gaza con la excusa de buscar a los rebeldes y, entre comillas, desmontar, ¿no? Desactivar a Hamas. Pero lo cierto es que han llevado una guerra que se ha convertido en una verdadera guerra de exterminio contra la población masculina y contra la población en general. La guerra en Gaza es actualmente la guerra con mayor tasa de civiles muertos por número de bajas del mundo.
y han muerto más de 40.000 gazatíes. Ya se habla de más de 44.000 gazatíes al momento en el que hablamos de esto, en diciembre de 2025. Pero la guerra en Gaza no solo ha llevado a que se dispare el conflicto entre Hamas y el ejército israelí, sino que también ha disparado una serie de conflictos en toda la región. Hace tan solo unos meses se dio tan pronto como se produjo la incursión de Israel en Gaza, se inició una serie de intercambios de misiles entre las fuerzas israelíes y el grupo armado chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Pero hace unos meses, las fuerzas israelíes iniciaron fue en octubre. Ahora tengo mi duda de si fue finales de septiembre, principios de octubre. ¿Fue en septiembre o en octubre? Tuvo que haber sido octubre. Casi totalmente convencido que fue octubre. Se produjo un ataque a gran escala un ataque prácticamente terrorista por parte de la inteligencia israelí, el Mossad, que fue hacer explotar masivamente los comunicadores de Hezbollah. Acá hay que destacar algo, que es que Hezbollah quiere decir partido de Dios, y Hezbollah es un partido político. En Hezbollah hay tipos armados, como hay militantes políticos, como hay gente que hace trabajo social, como hay gente que brinda servicio de salud o de educación. Israel hizo explotar masivamente los comunicadores de Hezbollah. Utilizan comunicadores que no se pueden localizar, supuestamente. Fue una acción de saboteo a gran escala y esto llevó a herir, mutilar a miles de personas y asesinar a decenas. Hablamos de esto fue indiscriminado. Empezaron a explotar aparatos de comunicación en todo el Líbano. De hecho, colapsaron los hospitales de Beirut por esto. Y de nuevo, esto es indiscriminado. Niños que levantaron el celular de su papá y que murieron. Personas heridas en los espacios públicos. Gente que fue cegada, entre otros. A gran escala. Se habla de unos 4.000 heridos como parte de esto. Esto llevó a un ataque por parte de Hezbollah contra la región del norte de Israel, que había tenido que ser evacuada por los ataques israelíes, dejando a miles de civiles israelíes en condición de refugiados. Y esto llevó a su vez a una invasión temporal por parte de las fuerzas israelíes a territorio del Líbano. Bombardeos a gran escala, pero también una invasión terrestre. ¿Esta fue la primera vez que Israel atacó el Líbano? No, podemos contar 3 en los últimos 40 años. Y lo que es más importante es que siempre recordemos, esto se explicó en el video sobre el conflicto árabe-israelí, que Hezbollah no existía hasta la invasión israelí al Líbano en la década del 80, lo que se conoce como la Primera Guerra del Líbano. Hezbollah surge como un grupo armado de resistencia contra la ocupación israelí del Líbano y después se convierte en la milicia chiita que nosotros conocemos, ¿no? Nunca está más recordarlo. Ahora, el líder histórico de Hezbollah había sido Nasrallah, que fue muerto por un bombardeo israelí. Esto ha sido un golpe fatal entre lo que han sido los ataques a los comunicadores y la matanza en general que eso generó y los miles de heridos y mutilados, que le quitaron mucha operatividad al grupo Hezbollah. Y el avance territorial de las fuerzas israelíes y los bombardeos sobre Beirut y otras posiciones y la muerte de Nasrallah debilitó enormemente a lo que había sido la milicia chiita más importante del Líbano. Por el otro lado, además de los bombardeos sobre Beirut y sobre el Líbano y la guerra con Hezbollah, tenemos a su vez los intercambios de misiles que se dieron entre Israel e Irán. Estos intercambios de misiles han llevado justamente a que las fuerzas iraníes tengan que concentrarse en sus defensas antiaéreas, que no disponen modernas, como lo que es el domo de hierro de Israel, y a que la situación escale. Nunca se habían producido bombardeos con misiles balísticos de manera directa entre Israel e Irán
hasta este momento en toda su historia, a pesar de que son dos países históricamente en un proceso de confrontación. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el punto central es que la escalada militar que ha tenido lugar en Oriente Medio y en Ucrania ha llevado a que los principales aliados históricos del gobierno de Bashar al-Assad en Siria se vean involucrados en conflictos que están mucho más vinculados con sus intereses nacionales y estratégicos que el escenario propiamente de Siria. Y sin los principales apoyos que ha contado, solo tiene a su disposición el ejército árabe sirio. Ahora, la guerra de Siria, como dijimos antes, no fue una guerra civil nada más. Fue una guerra entre las principales potencias, mundiales y regionales, que tuvo a Siria como campo de batalla y como principales protagonistas, más allá de las armas, a las fuerzas oficialistas, a la fuerza de Bashar al-Assad y a los opositores. Pero lo cierto es que con un ejército árabe sirio desmoralizado tras 13 años de guerra, con un país devastado, con una crisis humanitaria tremenda, lo cierto es que Bashar al-Assad, a pesar del proyecto de reconstrucción, no estaba en la mejor posición para enfrentar un desafío militar a gran escala. A su vez, hay que señalar que se han producido debates al respecto de por qué Bashar al-Assad no se propuso, por ejemplo, desarticular los últimos bastiones que se encontraban al norte de Siria o desarticular los bastiones de los grupos fundamentalistas. ¿Por qué no se involucró? Bueno, posiblemente por desgaste, para no gastar recursos o lo que fuera. Pero esto dejó activos y todavía en pie de guerra siempre a grupos armados, entre ellos a los herederos del frente al-Nusra, entre otros. Y el que hace su propio juego también es Erdogan. Erdogan, presidente de Turquía, busca consolidar la posición de Turquía en la región. Algunos hablan, acá recomiendo enormemente los análisis del amigo Kevin de Geográfica Historia, que hace un gran seguimiento en vivo y en directo de todos estos procesos. Lo recomiendo, lo pueden encontrar en Instagram como Geográfica Historia. También tiene un canal de YouTube, aunque le da menos bola al canal de YouTube. Erdogan busca consolidar un proyecto que podemos llamar como neo-otomanismo y que busca posicionar a Turquía como un actor central en la región. No vamos a olvidar que Turquía, así como era la puerta de los sultanes, es la puerta entre Europa y Oriente Medio. Tiene acceso al mar Mediterráneo, al mar Negro y prácticamente al Cáucaso. Es una potencia regional con peso militar, un gran aparato y financiamiento y poder. Además cuenta con aliados económicos importantes como Qatar, o al menos si no son aliados, socios, y que el mismo Estado turco ha intervenido militarmente en el norte de Siria para consolidar los territorios fronterizos frente a los grupos que considero opositores o al gobierno de Bashar al-Assad. Eso ha llevado a que históricamente los grupos rebeldes sirios encuentren en Erdogan a un aliado estratégico. A su vez, en los últimos años, la lucha contra ISIS y la lucha contra los grupos fundamentalistas han llevado a que Bashar al-Assad desarrolle una alianza táctica con los grupos armados kurdos. Comparten enemigos y comparten intereses. A pesar de que los kurdos no buscan justamente defender a Bashar al-Assad, ambos están enemistados con Turquía y con los grupos yihadistas. Es por eso que la alianza táctica entre las fuerzas del Kurdistán y el ejército árabe sirio es para Erdogan un problema. Porque si los kurdos se hacen fuertes, pueden amenazar lo que es la región kurda de Turquía. Algo para lo que Erdogan no está dispuesto a ocurrir. Es por eso que la sociedad entre Erdogan y los rebeldes sirios es una sociedad que tiene una importancia estratégica para el proyecto neo-otomanista. Y acá me faltó una imagen. Pero bueno, ¿quiénes son los que han tomado el poder en Siria?
Hablamos de Hayat Tahrir al-Sham, o la Organización para la Liberación de Levante. ¿Qué es esta organización?, se preguntarán. Es un grupo yihadista islámico que busca la aplicación de la Sharia. Es un grupo... no me sale el nombre de esta secta radical. Salawita. 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 Sí, Salawita, si no me equivoco. Que surge como un desprendimiento de Al Qaeda. No es una forma de decir. Es un brazo armado de Al Qaeda reconvertido en una fuerza independiente a partir de 2017. Es un grupo fundamentalista islámico radical que históricamente buscó la creación de un califato en la región. Díganme que no se perdió la región. La salafista. No se perdió la salafista, perdón la confusión. Sigue la transmisión, no se cortó, ¿no? Porque hubo ahí como un... Perfecto. No, sigue. Surgió como un brazo armado de Al Qaeda en la guerra civil de Siria. O sea, es Al Qaeda. Y no es una forma de decir. Su principal líder, ¿no? Muhammad al-Gulani, fue parte de Al Qaeda. De nuevo, no es una forma de decir, fue literalmente parte de Al Qaeda. Peleó en la guerra de Irak contra fuerzas estadounidenses y también contra las milicias laicas de Irak. De hecho, también compartió combates contra los mismos enemigos de ISIS. O sea, prácticamente Al Qaeda llegó a combatir de la mano de ISIS. A tal punto que tenemos, esto es una circular oficial del FBI ofreciendo 10 millones de dólares para poder capturar a Mohamed o Muhammad al-Gulani, que en su momento, antes, Hayat Tahrir al-Sham, antes era el Frente al-Nusra. Estados Unidos ponía una recompensa por su captura, porque era un terrorista radical yihadista. Pero bueno, vieron cómo son las vueltas de la vida. El nuevo tipo bueno de Oriente Medio, Muhammad al-Gulani, es el líder de Hayat Tahrir al-Sham, esta organización radical yihadista islámica, que es apoyada por Turquía militarmente, y que llevó adelante una operación, una contraofensiva a gran escala, relámpago, que en 2 semanas permitió derribar al gobierno de Al-Assad. Así, en 2 semanas, partiendo desde las regiones norte, en frontera con Turquía, las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham lanzaron un ataque a gran escala contra un desmoralizado ejército sirio que se vio totalmente superado y sorprendido. Tenemos que entender que no se veían operaciones de esta escala hasta este momento, durante años. Para que se den una idea, cuando las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham tomaron Alepo, los rebeldes no tenían control de Alepo hacía prácticamente 8 años y no se habían producido grandes combates en Alepo hacía prácticamente 6. Por eso que la toma de Alepo representó para muchos la clara muestra de que las fuerzas rebeldes podían ganar. Y esta organización, a la cabeza del conjunto de los grupos enfrentados a Al-Assad, lanzó una ofensiva final que permitió que el sábado pasado, el sábado 7 de diciembre, los grupos rebeldes tomen el control de Damasco, la capital de Siria. Así, de manera sorpresiva, las fuerzas de Bashar al-Assad fueron rápidamente derrotadas y su gobierno cayó tras
24 años a la cabeza de Siria y 50 años del gobierno de la familia al-Assad. ¿Cómo fue posible que pasara tan rápido? Todo apunta en esta dirección. Turquía apoyando a este grupo para consolidar su posición en la región tras ver cómo los conflictos y las disputas de poder se producen a su alrededor. Una Rusia que no pudo apoyar a al-Assad por estar plenamente involucrada en Ucrania. Un Irán y un Hezbollah que han estado demasiado ocupados con Israel para apoyar a al-Assad. En todos los medios lo que se han mostrado es los festejos, en todos los medios occidentales, la celebración, ¿no? La liberación de Siria frente a años de dictadura de los al-Assad y los festejos que se dan. Obviamente hablamos de una guerra que desangró al país y un gobierno que reprimió y asesinó a miles de personas, y es muy evidente que debe haber gente que esté alegre por esto. La pregunta es si esa alegría no es una ilusión. La destrucción iconoclasta, la destrucción de los símbolos, las estatuas, las caras de al-Assad han sido parte de el repertorio de acciones que se han visto por todos lados. El punto es dónde presentó el nuevo gobierno su proyecto. Lo hizo en una mezquita. En una mezquita, en la mezquita principal de Damasco, Muhammad al-Gulani anunció el nuevo proyecto político de Siria, ¿no? Y el gobierno de Hayat Tahrir al-Sham, esta organización para la liberación de Levante. Ahora, esta organización está formada, insisto, por grupos yihadistas que tienen este concepto de yihad a gran escala. Entre ellos hay tayikos, hay uzbecos, hay incluso uigures, hay mercenarios iraquíes, europeos, entre otros. Hay una mezcla turcos. Son una fuerza internacional muy parecida en esa composición de grupos de yihadistas internacionales a lo que en su momento fue ISIS. Por más que sus métodos no sean los mismos. Igual ahora vamos a debatir si no son los mismos. Y por todos los medios de comunicación, ¿no? Fue presentado de repente como una suerte de yihadista pragmático. Un yihadista que no se ve yihadista. Que tal vez tenga el mismo coach de estética que Zelensky, porque usa la misma campera verde. Es muy loco eso. Pero lo interesante de esto es qué pasa con Siria. Bueno, muchos medios hablan de la liberación de Siria, el fin del régimen de los al-Assad. Al-Assad permaneció desaparecido durante unos cuantos días hasta que se confirmó que había huido a Rusia. Rusia le dio asilo político a Bashar al-Assad y a toda su familia. Ahora, tras más de 50 años de gobierno de los al-Assad, se ha terminado una era en Siria. Definitivamente se ha terminado una era. Es un cambio histórico trascendental, incluso en la historia de la larga duración de Siria. Pero lo interesante es que la caída de al-Assad es presentada como el triunfo de la democracia, ¿no? El triunfo de la libertad en Siria. Se habla de que los rebeldes son moderados, yihadistas moderados. Y a pesar de todo lo que se habla y demás, ya hay señales de que esto tiene otras caras. Joe Biden celebró la caída de al-Assad, hizo un comunicado público para celebrar la caída y finalmente dijo: ha caído el régimen de los al-Assad. Se abre una nueva época de oportunidades y libertad para Siria. También Erdogan celebró la caída de al-Assad, ¿no? Y la consolidación de los intereses de Turquía. ¿Saben quién más celebró la caída de al-Assad? Un tal Benjamín Netanyahu, que no solo celebró la caída, sino que se atribuyó la victoria contra Siria y planteó que lo que durante muchos años ha sido
un eslabón central del eje del mal ha caído. Y planteó que ha sido la guerra de Israel en Gaza y el Líbano lo que ha debilitado a Irán y que a su vez ha permitido la caída de Al-Assad. Pero además insisto, Benjamín Netanyahu habla del eje del mal. Todos esos grupos terroristas. Erdogan también dice que está combatiendo a los terroristas. No sé si lo saben, pero hay un montón de declaraciones de que pelea contra los terroristas. Solo que para Erdogan los terroristas son los kurdos. De hecho, el Partido de los Trabajadores Kurdos es considerado una organización terrorista en Turquía y por extensión en la Unión Europea. Biden también plantea que lucha contra el terrorismo. Pero, de nuevo, ¿quién llegó al poder en Siria? Un miembro de Al Qaeda, reconvertido en, entre comillas, un yihadista pragmático. A pesar de los anuncios de que en Siria va a llegar la paz y ese tipo de cuestiones y que los rebeldes son moderados, ya empezaron las ejecuciones. El gobierno señala que está llevando adelante ejecuciones a los torturadores y a los represores, que en todo caso no me parece mal. Pero el punto es que ya hay señales de que se está ejecutando a simple y llanamente simpatizantes del gobierno de Al-Assad y también a miembros y referentes de minorías religiosas. Tenemos que entender que el hecho de que el nuevo proyecto, el nuevo gobierno haya sido presentado en una mezquita, da cuenta de que hay una importancia central de lo religioso para un grupo yihadista. De hecho, se ha eliminado a las policías, se ha eliminado a los servicios de inteligencia y se ha instituido en las principales ciudades de Siria una nueva policía de la moral que va a perseguir la aplicación de la Sharia, de la ley islámica, por parte de los habitantes de Siria. Recordemos que Siria es un estado históricamente multiconfesional y que el gobierno del Baas había sido un gobierno laico que protegía a las minorías. Al contrario, acá se ha disuelto el partido Baas. Está disuelto. Miles de refugiados ya se encuentran en las fronteras de Siria. Entre ellos, grupos cristianos que temen a la persecución. Y también otras minorías religiosas como los alawitas, que temen que serán perseguidos. De nuevo, también las minorías étnicas, porque ahora lo que históricamente había sido un gobierno laico que defendía a las minorías se fue. Y las minorías pueden correr riesgo. Ni lento ni perezoso. ¿Saben qué hizo Benjamín Netanyahu con la caída del gobierno de Bashar al-Assad? Lanzó un ataque sobre el sur de Siria y sobre la región desmilitarizada de los Altos del Golán. ¿Y saben qué hicieron las fuerzas israelíes? Terminaron de ocupar los Altos del Golán. Tan solo 2 días después de la caída de Bashar al-Assad, las fuerzas israelíes ya ocuparon la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, la zona de contención, planteando, incluso expulsando lo que eran las fuerzas de Naciones Unidas. O sea que se adentraron aún más en territorio sirio. ¿Vieron? Es ese estado que se está defendiendo siempre, porque vieron que Israel no ataca a otros países. Israel se defiende. Invadiendo territorio presentado como una zona desmilitarizada por la ONU. Pero se defienden muy bien. De hecho, lo declararon una acción preventiva. Y creo que Estados Unidos también salió a apoyar esa declaración diciendo que lo que está haciendo Israel es una acción preventiva. Mientras eso ha ocurrido, Estados Unidos ya está analizando enviar miles de soldados a Siria para prevenir
prevenir de ataques terroristas y demás. Y por supuesto, claramente, defender los pozos petroleros. ¿Saben qué hizo Turquía? Avanzó con sus fuerzas sobre su frontera con Siria para consolidar la ocupación que ya hacen grupos armados pro-turcos en territorio de Siria. Por otro lado, los grupos armados kurdos tienen este gran conflicto. Su aliado táctico ha caído, los turcos se consolidan en la región, su histórico enemigo. Grupos fundamentalistas islámicos se apoderan de Siria. En los últimos 2 días, las fuerzas kurdas han estado se han mantenido en pie de guerra. Para ellos el conflicto no ha terminado. Pero se han replegado a la margen oriental del río Éufrates. Están emprendiendo una retirada estratégica a posiciones más fáciles de defender, mientras las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham consolidan su control del conjunto de Siria. Los kurdos todavía reciben respaldo en cierta manera de Estados Unidos, y eso podría ser una garantía de que Turquía no avance contra ellos. Pero ahora el panorama se ve mucho más inestable. Y ahí tenemos la franja que Israel ya ocupó y avanzó en Siria. Ni lentos ni perezosos. ¿Saben cuál es el gran miedo que aparece para todos de nuevo? El resurgimiento del Estado Islámico. Porque si algo había contenido al Estado Islámico, habían sido las acciones del ejército árabe sirio y sus aliados iraníes, Hezbollah y Rusia. Pero la caída de Bashar al-Assad es un elemento de desestabilización. No solo para Siria, también lo puede ser para Irak, lo puede ser para toda la región. Y uno de los grandes temores que ya se están vaticinando con la propagación de grupos radicales, yihadistas, es la posible expansión de ISIS en la región. Pero no solo es la expansión de ISIS. Estamos viendo la división del territorio de Siria. Su apropiación por parte de grupos y facciones armadas. La ocupación de Israel. Es como si Siria se estuviera descomponiendo. ¿Qué va a pasar con Siria? Por lo pronto, Rusia está negociando la posibilidad de mantener sus bases marítima y aérea, ¿no? Tartus y Kemeini. Pero Rusia ha perdido a un socio y a un aliado. Irán ha perdido no solo a un histórico socio, sino a un puente para el aprovisionamiento de las fuerzas del eje de la resistencia. Sin Siria, Irán pierde un puente terrestre para proveer a Hezbollah y también para proveer a Hamas. Además de ver consolidado y aumentado el poder de Israel y el proyecto de Netanyahu del Gran Israel con fronteras mucho más ampliadas. Pero además, el hecho de que este grupo haya llegado al poder también ha envalentonado a otros. De hecho, los milicianos uigures de las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham han planteado que ahora hay que seguir la yihad y que tienen que pelear, por ejemplo, contra la región este de Turquestán que ocupa China, porque en sus propios términos, China es una potencia que los ocupa. Siria era un punto clave, es un espacio estratégico. ¿Qué va a pasar con una Siria en manos de yihadistas? ¿Qué va a pasar con una Siria que parece que está en proceso de ser desmembrada? ¿Vamos a tener un escenario de un estado fallido al estilo de Libia? ¿Vamos a tener una guerra perpetua? ¿Se puede lograr una paz? ¿Una suerte de acuerdo táctico? ¿Cómo sostenemos ese acuerdo con la competencia entre los turcos y los kurdos? Con la presencia de yihadistas, con aquellos que plantean la unificación. Ya hay conflictos entre los grupos de refugiados que intentan llegar a las zonas bajo control de las fuerzas democráticas sirias porque huyen de la policía de la moral. Siria, como dijimos antes, es entre comillas el centro del mundo. Ese
centro del mundo, ahora acaba de experimentar una transformación radical. Es un proceso totalmente abierto. No sabemos qué va a pasar. Pero hay muchos factores para pensar que la caída del Assad no necesariamente va a llegar a la paz de Siria, sino que al contrario, vamos a ver un escenario de guerras permanentes, luchas facciosas, tribalismo y fundamentalismo religioso muy peligroso para la región. De una u otra manera, definitivamente la caída de Bashar al-Assad representa el fin de una era en la historia de Siria, pero es también el fin de una era para la larga historia de Oriente Medio. Bueno, espero que les haya gustado esta transmisión, hablando largamente de la historia de Siria y la guerra en Siria. Espero que les haya gustado. Si les gusta lo que hace su servidor, si les gusta lo que se hace en este espacio, no olviden dejarle like a este video. Por favor, pónganle like. Y cuando termine, dejen un comentario. Pueden poner qué les parece, qué creen que va a ocurrir en Siria, si consideran que fue positiva o negativa la caída de Al-Assad, qué opinan de Muhammad al-Gulani, si le ven un futuro prometedor, al ex miembro de Al-Qaeda. A veces hay que reírse para no sé, no llorar. ¿O no? Si quieren apoyar a este canal, no olviden que pueden hacerse miembros. Pueden dejar aportes. Pueden hacerlo a través de los links que se encuentran en la descripción de este video. Al alias El Profe Borda. O incluso, si están en el exterior, al PayPal El Profe Borda. Y demás. Por lo demás, este va a ser... Vamos a tener varios videos. Tenemos que terminar la Hidra de la Revolución. No quiero probarlo ahora, pero es posible que este video en algún momento sea editado, mejorado y publicado más lindo para todos. Y puede que ese sea el formato que usemos el año que viene. Pero bueno, no me quiero extender ahora. Por lo pronto, muchas gracias por haber visto hasta acá. Por favor, no olviden dejar like, no olviden suscribirse y no olviden que pueden dejar aportes para, para sostener este espacio. Por lo demás, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Así que hasta la próxima.